sobre todo pensando en empresas pequeñas y medianas, pues esa licencia lo que les permite es, a medida que van haciendo negocio, pues van pagando. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. En cada episodio exploramos el ecosistema emprendedor local a través de conversaciones con quienes están impulsando proyectos innovadores. Descubre de primera mano cómo nacen, crecen y evolucionan las startups y negocios de la región, con entrevistas en las que los protagonistas comparten sus aprendizajes, desafíos y estrategias. Un espacio para inspirarse, aprender y seguir en constante evolución. Hola a todos y a todas. Grabamos este podcast desde el Pazo de Arenaza, un espacio de coworking público y gratuito ubicado en Oleiros que forma parte de la red de espacios de traballo de la Deputación da Coruña. Y desde el que hoy conocemos la historia de Richie Rozas, músico y emprendedor gallego que, siendo coworker del Pazo de Arenaza, cofundó Joint, una empresa con sede en Austria que está revolucionando el mundo del audio en red. Bueno, bienvenido Richie, ¿qué tal? Pues encantado de volver por aquí, que ya tiempo que no estaba. Pues mira, y encantado de veros. Aunque ya nos conocíamos, no hace falta más que mirar tu perfil profesional, porque yo no lo había visto antes en detalle, para ver toda la trayectoria que has tenido tan variada profesional a lo largo de los últimos años, donde has sido locutor de radio, unos cuantos años además, sí. Profe de idiomas, traductor, músico profesional, consultor de marketing y comunicación, y ahora eres fundador de una deep tech llamada Joint, ¿no? Cuéntanos, ¿qué hay detrás de todo este recorrido? O sea, desde que empezamos. Bueno, ya sabes que si lees los currículos en LinkedIn, pues todo suena todo suena muy brillante y muy tal. Sí. Pero al final las cosas siempre son muy mundanas, ¿no? Y bueno, lo que he ido es transitando, he encontrado oportunidades en la vida y aquellas que me interesaron, pues son las que intenté enganchar. Y eso pues me ha llevado de un sitio a otro. Aunque prácticamente siempre con algo de micrófono, sonido, comunicación por medio, ¿no? Sí. En realidad, y esto es algo que, una idea que conecté cuando tuve que hacer mi primer currículum para LinkedIn. La música ha sido un hilo conductor en toda esta trayectoria. No lo había visto mientras sucedía, pero cuando me tuve que parar a reflexionar, sí fui consciente de eso, ¿no? Uh-huh. Y ya desde niño, ¿no? La música ha sido algo muy, muy importante en mi vida, ¿no? Pero luego sí ha sido ese leitmotiv que me ha estado llevando de un lado a otro. ¿Y qué te ha llevado a decidir quiero crear algo propio, quiero montar una empresa, un proyecto? Pues en este caso no es que haya sido yo, no soy un emprendedor en serie, porque hay gente que sí que nace con eso, con esa vocación y desde los 16 años está montando cosas, vendiendo. Siempre he sido una persona creativa, pero el perfil emprendedor me ha venido ya de mayor. Y esta ha sido pues una de las últimas grandes oportunidades a las que me he apuntado. Y una pregunta ahora que me viene a la cabeza. Yo tengo la teoría del delegado, ¿no? Y es que casi toda la gente que conozco que es emprendedor ha sido delegado de clase o algo. Puede que sea la norma que la cumple o que no, pero en tu caso, ¿llegaste a ser delegado de clase o representante a veces? ¿Organizaste la excursión de fin de curso? O sea, hay un conjunto de... Bueno, creo que ese pensamiento hace muchas décadas que no ronda mi cabeza, la de ser delegado de curso. Pero ahora que lo dices, creo que en EGB en algún momento sí que me tocó, pero luego ya en las etapas siguientes no. Vale, yo digo que había que hacer un estudio universitario de esto porque en general me coincide. Hay un punto ahí de varios temas. Bueno, el tema es que, ahora con Joint, que es una empresa que tenéis creada con sede en Austria, lo que indicáis es que queréis democratizar la tecnología de red en la industria del audio mediante estándares abiertos MILAN AVB. Para los profanos en el sector y para que quien nos escuche sepa de qué vamos a estar hablando. Tradúcenos, ¿en qué consiste Joint? Vale, por esa descripción todo el mundo se puede imaginar que este es un producto B2B para profesionales y empresas especializadas. No es un producto para el mercado de consumo y para usuarios finales. Uh-huh. O por lo menos es para profesionales del audio.
Resumiéndolo en un lenguaje muy profano, tecnologías que usamos todos los días en casa como usuarios, que es conectar aparatos por red, por wifi, pues eso es algo que en el mundo profesional está muy restringido. Cuando hablo del mundo profesional me estoy refiriendo al área en la que trabajo yo, que es el audio profesional. Estos son sistemas de audio tanto para instalar en grandes espacios como centros comerciales, hoteles, estadios, hasta audio instalado para teatros o auditorios donde se necesita pues cubrir conciertos y distintos tipos de eventos, hasta el que se conoce el audio de giras, el audio de touring, que es el que sigue a los artistas. O sea, son estas instalaciones temporales que se hacen allá donde se monte, ¿no?, un festival, un concierto, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es, en esos entornos, el riesgo de que la wifi se vaya, sí, de que vaya lenta, de que no sé por qué no se me conecta la impresora. Interferencia seguramente, ¿no? Exacto, pues ese es un riesgo demasiado alto para que nadie quiera correrlo. Entonces, es un entorno donde está en juego pues el prestigio de muchas empresas, está en juego pues millones de euros probablemente en un festival, o cuando tienes un artista top que tiene a, pues no sé, 50.000 personas con entradas que van entre los 80 y los 400 euros. O sea, los números dan vértigo, la gente se está jugando mucho en ese preciso momento. Entonces, la tolerancia al riesgo es muy baja, por lo tanto es una industria muy conservadora en cuanto a tecnologías. Necesito algo que me esté funcionando para poder cambiar a otra tecnología, tiene que haber demostrado su fiabilidad, ¿no? Y por otro lado, el audio es algo, es un fenómeno psicoacústico que tenemos muy interiorizados y somos muy sensibles, somos hipersensibles a eso. En una imagen somos capaces de tolerar muchos píxeles, sí. Sin embargo, cualquier distorsión, cualquier pequeño artefacto que tenga sonido nos despista, lo estamos localizando al momento. O por ejemplo, la desincronización entre el audio y el vídeo. Somos súper conscientes de ella, pero no porque la veamos, sino porque la escuchamos. O sea, nuestra precisión está en el sentido del oído y no tanto en el sentido de la vista, ¿no? Entonces, hay las tecnologías para llevar el potencial de estas nuevas tecnologías a este sector existen, pero no han sido implementadas todavía por distintos motivos. A veces es el coste de oportunidad, a veces es la inversión, a veces es el estar esperando a que otros lo hagan primero y lo demuestren para luego tú seguir la tendencia. Y nosotros lo que hacemos es ayudar a todas esas empresas que están en ese proceso de implementación de estas tecnologías a que ese proceso sea el más sencillo, lo más sencillo posible, y que puedan centrar sus esfuerzos en lo que es su área de especialidad. Pues si una empresa diseña altavoces para discotecas y son los mejores, que no tengan que añadir un departamento de conocimiento y de ingeniería nuevo con todo el coste que implica, ¿no? Y básicamente esa es la idea fundacional de Joint. ¿Y qué lleva a un gallego y un austríaco a unirse para crear una empresa con visión global a la que también recientemente se le ha unido un danés? Sí, sí. Bueno, la conexión es la música, la tecnología, conectar personas y conectar ideas, creatividad. Esa reflexión es de la primera que hicimos cuando en nuestras primeras charlas, Fabian Brown, que es el alma pater de esta historia, pues en esas primeras conversaciones esas eran las ideas que ayudaron a hacer este
encuentro, ¿no? Y que nos confirmaron a los dos que era una buena asociación y que estábamos apostando por una idea de futuro. Luego el cómo sucedió, pues las cosas siempre son muy mundanas. Alguien que conoce a alguien te presenta, nos caemos bien, pero siempre del mundo de la industria. De hecho, bueno, la anécdota que siempre cuento es que esto sucedió en las últimas etapas de la pandemia. Este sector fue uno de los más damnificados por los cierres y demás. Entonces, bueno, pues de cuando en vez nos metíamos en Zoom, algunos pues a llorar por las esquinas, a contarnos nuestras penas, etcétera. Y ahí es donde en una de esas charlas pues alguien invitó a Fabián y ahí nos conocimos y de ahí ya pues tiramos del hilo. La verdad es que fue un proceso muy rápido. Si nos conocimos en abril, en junio estábamos en Innsbruck los dos ya formalizando. Esto es un flechazo, ¿no? Pues más o menos sí, fue un flechazo. Amor a primera vista. ¿Y qué papel desempeñáis cada uno dentro de la empresa? Bueno, Fabián es ingeniero y Fabián trabajaba en era el delegado de la empresa en la que él trabajaba en el consorcio que estaba desarrollando esta tecnología de código abierto. Entonces él llevaba la parte tecnológica. Yo aportaba pues mis conexiones dentro del mundo de audio, mi visión de marketing y entre los dos nos metíamos pues a la parte más complicada, la de las ventas. Porque esta es una venta además muy técnica, es un producto muy técnico. Él es ingeniero, yo no. Entonces, bueno, de alguna manera yo iniciaba conversaciones y las iba llevando hasta el punto donde él entraba. Y esa fue la dinámica en los primeros 2 años. ¿Y la entrada del nuevo socio? Que ahora es el CTO, ¿no? O sea, desempeña, si no me equivoco, el papel de CTO. Claro, a medida que cuando empezamos, literalmente empezamos los dos solos, ¿no? Había otro socio capitalista, pero entraba dentro de las 3 Fs. Sí. Vamos a decir que era más familia, aunque no era familia sanguínea. O sea, por no decir que era full, ¿no? Exacto, vale. Porque no le toque esa F. Pues sí, Nico Bursmeister pues se unió y entonces bueno, fuimos los 3 tándem. Su apoyo en esos momentos fue muy importante por el apoyo emocional muchas veces, ¿no? Que se necesita. Pero éramos los dos, entonces todo lo que había que hacer o caía en su mesa o caía en la mía. Pero a medida que el proyecto fue avanzando, también incorporamos más ingenieros o algunos otros roles a la empresa. Llegó un momento donde había que especializar más los roles y ahí en ese momento empezaron las conversaciones con Morten Lab. Volviendo un poco cuando explicaste un poco en qué consistía, ¿no?, lo que hacéis, te quería preguntar, bueno, lleva habiendo conciertos, todo eso que dices muchos años, a ese problema, o sea, entiendo que y funciona, me refiero, que había alguna solución. En concreto, ¿cuál es vuestra propuesta de valor para ver hay una oportunidad en un entorno en el que, bueno, van a seguir haciendo lo mismo, pero lo que aportáis es una tecnología diferente? Claro, lo voy a intentar explicar en 2 partes. Una es la propuesta de valor de la tecnología y otra es la propuesta de valor con nosotros como empresa, nuestra propuesta de valor a nuestros clientes, ¿no? La propuesta de valor de la tecnología es que hasta ahora pues el audio funciona de manera lineal, se transmite de manera lineal. Aquí tenemos micrófonos que están recogiendo mi voz, que sale por un cable unidireccional, o sea, aquí la información son impulsos electromagnéticos que van en aquella dirección hasta el resto de equipo. Tú diseñas cómo va a fluir esa cadena hasta que llegue al otro extremo de la cadena, que en este caso es una grabación, pero podrían ser unos altavoces para una conferencia o para un concierto. Bien, la red lo que da es una tipología completamente distinta, donde cada uno de los elementos que están conectados ya no estarían conectados por un cable de impulsos electromagnéticos, ¿no?, analógico, sino que lo que están transportando son datos en cualquiera de las direcciones.
Con lo cual tú puedes estar, si por poner un ejemplo aquí en El Pazo, si tú tienes altavoces, tienes fuentes de sonido que puedan ser reproductores, televisores, micrófonos, etcétera, tú puedes decidir la señal como viaja. Diseñas esa ruta de señal sin tener que enchufar ni desenchufar nada. Igual que cuando tienes una impresora enchufada al cable, al enchufe Ethernet que tienes en la infraestructura del edificio, luego da igual qué ordenador sea el que mande a imprimir. Todos estarán conectados, ¿no? Vale. Entonces esa es la propuesta de valor de la tecnología. ¿En qué se traduce? Este fin de semana pasado estuvimos haciendo las pruebas con un producto nuevo en Viena. Lo vi, algo de Hans Zimmer. Sí, en el concierto de Hans Zimmer en Viena. Sí. El técnico de sonido usó con nuestra tecnología una interfaz que lo que le permitía es conectarse desde el ordenador a la red de audio que ya estaba allí puesto, que ya estaba que es la que usan, ¿no? Habitualmente, antes de que la mesa de sonido hubiese arrancado, él ya fue capaz de hacer que las pistas de referencia que él usa para probar el sistema en la prueba de sonido ya estuviesen sonando por los altavoces, porque en la red descubrió que había unos altavoces conectados y que había un aparato que podía reproducir música. Simplemente los conectó y por el cable Ethernet, pues esos datos se transmitieron, independientemente de que la mesa estuviese todavía en proceso de arranque, ¿no? O sea, que realmente podría sustituir la mesa. Llega a un punto casi. Bueno, la mesa cumple su función. Unas funciones críticas a la hora de mezclar audio para algo tan complejo como esto, pero sí podrías, en casos más sencillos, podrías sustituir la mesa. O sea, al final lo que aparato. Lo que nos hace en cualquier aparato doméstico, la autonomía de tener algo sin cable que te permite eso, no disponer. Si no tienes un cable de 3 metros y estás a más. Mira, algo que refuerza hasta qué punto es una industria conservadora. Cuando hablamos de red, nosotros estamos pensando en inalámbrico, instintivamente, porque eso ya está grabado en nuestro uso diario. Llevamos ya pues más de una década probablemente usando tecnología habitualmente que es inalámbrica. No, esto es alámbrico. O sea, aquí físicamente hay un cable que está transmitiendo los datos de un lado a otro. ¿Por qué? Pues porque las limitaciones de la tecnología inalámbrica a estas alturas para anchos de banda, para entornos donde la precisión y la fiabilidad no vale el 99,9%, tiene que ser absoluta. Bueno, si tal término existe en tecnología, pues todavía el cable sigue siendo el medio de transporte. Vale, pero entiendo que en vez de ser eso cable coaxial, lo que sea, bueno, es un cable de red. Es un cable de Ethernet. De red, ahora, claro, vale. Es un cable de Con lo cual, con una instalación que ya exista, garantizando que tiene la capacidad suficiente para transportar los datos ya no. Sí, de hecho, por ejemplo, hace un par de años estuve en unas conferencias en Grecia que eran para gente. Las organiza una revista inglesa que se llama Mondo Stadia, que se dedica al mundo de los estadios. Y ahí descubrí la barbaridad que es eso a la hora de convenciones, son unas infraestructuras enormes y demás. Y yo cuando les explicaba la tecnología, además la mía era la de las charlas que más agradecían, porque yo no iba a venderles nada, todos los demás estaban con su cartera debajo del brazo para venderles algo, pero yo ahí iba un poco a hacer estudio de mercado y a ver qué me contaban, ¿no? desde ese sector. Y entonces cuando les explicaba cuál era la lógica de funcionamiento, inmediatamente ellos conectaban los puntos y decían, o sea, que si yo en vez de tener kilómetros y kilómetros de cable en un estadio, de cable analógico que se puede romper y cada vez que se rompe uno lo tengo que sustituir y tengo que, si quiero cambiar una configuración, volver a cablear. Incluso de cables, ¿no? Todo. Pues si yo tengo la infraestructura de red, podría estar utilizando mi infraestructura de red también para esto. Y la respuesta es sí. La respuesta corta.
Luego vienen los ingenieros y te empiezan a poner una lista de peros, todos ellos justificados y reales, un poco, ¿no? pero como concepto la respuesta es sí. ¿Y cuál es vuestro modelo de ingresos? ¿Cómo funciona el negocio? Bien, nosotros arrancamos con un sistema o con un modelo de licencia. Nosotros somos una empresa de software y eso es lo que hacemos. Empaquetamos la implementación de ese estándar que es basado en AVB. Es un estándar específico que se llama Milan, es hecho por compañías de audio para la industria del audio, o sea que ellos han designado a personas de sus equipos de ingeniería para acabar de diseñar y de solucionar esas pequeñas aristas y esos ángulos muertos que se necesitan tener bajo control en el audio profesional, y entre ellos han desarrollado este estándar. Es open source, ¿no? No es exactamente open source en el sentido de que tú puedas ir y cambiarlo. Es un estándar abierto, pues como pueda ser en música MIDI o otros estándares donde tú no tienes que pagar una licencia por uso. Al contrario, pues que otras soluciones que hay en el mercado, hay una alternativa que es propietaria, o sea, si la quieres usar es de esta empresa, pagas las licencias, etcétera. Pero al ser un estándar, digamos que tú pagas la cuota de pertenecer a la asociación como un asociado más y te puedes descargar toda la documentación que se la pasas a tus ingenieros y ellos la pueden desarrollar. Pero ahí es donde empieza un camino muy peligroso, porque empiezas un desarrollo que no sabes ni cuándo ni cómo va a acabar, para una tecnología que cuando tú vendes un altavoz es una tecnología complementaria que te va a ayudar o que se va a convertir, si quieres, en un estándar que demanden tus clientes y por lo tanto tengas que tenerlo. Pero en el fondo tú lo que diseñas son altavoces o amplificadores o procesadores de señal de cualquier tipo o micrófonos. Entonces esa tecnología, que es un poco tangencial a tu negocio, dedicar muchos esfuerzos con muchas incertidumbres en un espacio de tiempo de desarrollo de a lo mejor un par de años o incluso más, pues es un riesgo demasiado alto. Si contactan con nosotros podemos hacer esa integración de un producto que ya está testado, finalizado, probado, implementado en otras marcas y en otros productos, y lo que hemos planteado es un modelo de licencia, porque así, sobre todo pensando en empresas pequeñas y medianas, pues esa licencia lo que les permite es, a medida que van haciendo negocio, pues van pagando. Sí. Bueno, nos decías que vuestros clientes es B2B, o sea, es de business a business. En concreto, ¿cuáles son vuestros perfiles de clientes y cómo llegáis hasta ellos? Porque entiendo además que es un mercado seguramente muy competitivo, ¿no? Y difícil. Sí, es un mercado competitivo, difícil y hasta pequeño, diría, ¿no? ¿Pequeño? Sí, hasta pequeño en comparación con otros sectores, que son masivos, ¿no? Sí. Nuestros clientes son empresas que o conocemos en primer grado o en segundo o como mucho en tercero, o que ellos nos conocen a nosotros. Al ser un mundo tan digamos nicho y interconectado, es relativamente sencillo saber y conocer cuáles son las personas. Y suelen ser fabricantes. Y son siempre fabricantes. Sí, son siempre fabricantes. En algún caso se dan pues que un distribuidor pueda estar interesado en a lo mejor hacer una marca blanca, pues porque vea la necesidad. Normalmente suele ser más que de una gama de productos, suele ser pues productos auxiliares que les están demandando y tal, y entonces pues ellos dicen, bueno, esto yo lo puedo colocarlo como marca blanca. Eso es algo que también está pasando, y nuestro modelo de licencia está cambiando ahora.
y estamos iniciando y acabamos de lanzar nuestro primer producto físico, nuestro primer producto de hardware. Sí, era la siguiente pregunta. Entonces, bueno, pues nada, no te hago este pequeño spoiler, pero sí, nada, te íbamos a preguntar qué os llevó a dar el salto a la producción de hardware propio y qué impacto esperáis que tenga en vuestro modelo de negocio. El punto inicial es que vimos que íbamos a necesitar diseñar hardware, si quisiéramos o no, sí. Para poder ofrecerles a los clientes como mínimo unas herramientas de prueba. O sea, algo físico que ellos pudiesen tener encima de su mesa, los ingenieros pudiesen estar conectándose y empezar a tener una idea más en detalle de cómo podría ser la implementación de esa tecnología, o si esa tecnología se adapta a las necesidades que ellos tienen, o incluso si hay algún tipo de incompatibilidades, porque bueno, en la parte de ingeniería, pues, y sobre todo en esta rama digital, hay muchas posibilidades de que haya incompatibilidades, pues por ejemplo que el chip que utilizamos nosotros no se comunica con el chip que ellos tienen en una parte de su plataforma. Entonces ese fue el origen. A partir de ahí hay que reconocer también que la entrada de Morten Lab ha sido algo que nos ha abierto esa puerta. Porque él desde los años 90 estuvo trabajando, fue uno de los primeros empleados de una empresa danesa que se llama TC Electronic, que se cerró hace cuestión de meses, pero que ha sido una marca de referencia para la producción musical durante décadas, y él era una de las personas que estaba detrás del crecimiento de la empresa y del desarrollo de sus productos más icónicos. Uno de nuestros inversores también tiene conexión con esa empresa, y la semana que viene probablemente incorporemos un tercer inversor, que es el fundador el que fue el fundador de la empresa hasta que se vendió a otro grupo grande de la industria. Entonces Morten tenía mucha experiencia en ese campo en el que ni Fabián ni yo teníamos tanta experiencia, o nos daba cierto reparo meternos por la complejidad que significa gestionar todo eso con un equipo que está adaptado a una empresa de software, ¿no? Entonces con esa confianza, con sus contactos y demás, en un tiempo récord, porque estamos hablando de unos pocos meses, hemos diseñado y sacado al mercado este producto, que es el primero de otros que tenemos en mente para los próximos 2-3 años. ¿En qué consiste el producto en sí? El producto hace una cosa muy sencilla, pero que es la que, digamos, deshace el nudo, ¿no? Y es que conecta ordenadores o cualquier fuente de sonido que se pueda enchufar por USB a la red con Ethernet de Milán. Vale. Entonces, esa es básicamente lo que hace. Parece muy sencillo, pero es el punto inicial, que eso permite empezar a integrar aplicaciones que antes, pues bueno, era siempre bastante complicado y costoso. Lo que aporta tanto el estándar con el que nosotros trabajamos, el estándar abierto, como nuestro producto, es que no necesita configuración, solo es enchufarlo y ponerlo a funcionar. Y eso resuelve uno de los grandes problemas y las barreras que ha encontrado esta tecnología, que es que los técnicos de sonido y los ingenieros de sonido tenían que hacer su máster o su certificación en una materia que la sufrían como bueno, pues esas materias que había en la universidad que no eran las que te dicen, yo no vine aquí por esto, pero me la tengo que comer, ¿no? Para estudiar derecho. Era un mal necesario que se lo tragaban, era el sapo que se tragaban con cierto disgusto, ¿no? Porque además muchos de los problemas no los podían diagnosticar fácilmente y era un dolor de cabeza para ellos. Esta tecnología evita todo ese proceso porque se autogestiona.
y simplemente cualquier persona puede enchufarlo, el sistema reconoce qué hay a un lado y al otro y automáticamente lo configura. Y en una empresa en la que innovación tecnológica es importante, ¿cómo gestionáis el equilibrio entre estar por una parte continuamente desarrollando, innovando, ¿no? Buscando por dónde ir? Antes software, que evolucionáis, ahora metéis hardware, pero nuevo, y la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo? Bueno, esa es la pregunta del millón. Literalmente. Sí, esa es la parte más complicada. Además, tanto para Fabián como para mí era la primera aventura de emprendimiento a este nivel y ha sido un reto, pero nos hemos rodeado de buenos asesores. Y eso pues nos ha ayudado aún pasando momentos complicados, como pasa cualquier proyecto cuando arranca, incluso en fases mucho más avanzadas, ¿no? de la vida de una empresa, pues el flujo de caja siempre es el talón de Aquiles. Sobre todo en un negocio B2B donde los gastos son recurrentes y los ingresos, pues estamos trabajando sobre esa recurrencia. De ahí el modelo de licencia tenía una de esas lógicas, conseguir esa recurrencia, pero estamos hablando de ciclos que no son como los ciclos en un B2C, donde la recurrencia es mensual, prácticamente en la mayoría de los casos, ¿no? Mira, antes preparando el podcast en el café, me comentabas que habéis estado en una aceleradora en Austria. En Dinamarca. En Dinamarca, perdón. Sí. Aparte lo digo porque habéis conseguido, y estáis incluso en una ronda de financiación, que será a lo mejor ese tercer inversor que comentas. ¿Qué os aportó estar en un entorno de ese tipo para llevar el proyecto donde lo tenéis? Pues fue un punto de inflexión muy importante, porque esta es una aceleradora especializada en audio. Sí. Dinamarca... Bueno, me dijiste que estaban empresas muy importantes. Exacto, ¿no? Sí. Dinamarca, aunque es un país muy pequeño y son apenas 5 millones de habitantes o algo así, tiene una gran historia y marcas de referencias en el mundo del audio. Bang & Olufsen se fundó hace 101 años. Y de hecho esta aceleradora es parte de un consorcio que usa las instalaciones originales de Bang & Olufsen. Las primeras donde Peter Bang y su socio Olufsen, aunque Peter Bang fue el alma mater de todo esto y fue la persona que estuvo al frente de la empresa durante décadas, pues donde estuvieron trabajando durante décadas, y fue bueno, pues es un trozo de historia. Struer es una ciudad de apenas 3.000 habitantes, pero ha sido la única sede de Bang & Olufsen en toda su historia, ¿no? Y eso lo que ha traído es que pues todo el talento que han ido atrayendo en 100 años, imaginaros, son varias generaciones, pues han echado raíces allí y han atraído más talento todavía. Entonces, a otras empresas como Harman, que es una empresa de audio también histórica, un icono dentro de la industria, ahora parte del grupo Samsung, pues tiene su sede en el patio de atrás de las instalaciones donde estábamos nosotros, donde tiene la sede de la aceleradora. Y parte del personal que trabaja allí pues es personal que conoce perfectamente cada uno de los rincones de la industria, desde el marketing al diseño de producto, ingeniería y demás. Y fuimos parte con 8 empresas o proyectos que eligen a nivel mundial, y allí estuvimos pues durante 3 meses, no continuamente, pero durante 3 meses, y en esos 3 meses nos cambiaron nuestra percepción y nuestra visión sobre muchas cuestiones. El hardware fue una de ellas. Pero también otro elemento muy relevante fue cómo veíamos el mercado y cómo identificábamos cuáles eran las mejores oportunidades.
Y ese fue pues nuestra primera gran aventura con Morten. Se había unido apenas unos meses antes y ya pues ahí hicimos equipo los tres en esa aventura. ¿Y qué aprendizajes habéis tenido sobre cómo escalar un producto B2B internacional desde un equipo pues pequeño y bastante distribuido por el mundo? Vaya pregunta. No sé si tengo respuesta para eso. Yo puedo hablar de mi experiencia, pero uno de los aprendizajes es que, por muy sencillo que parezca, siempre es muy complicado. Sí. La segunda es que por muy alineadas que estén los proyectos y los siguientes pasos, siempre van a tardar mucho más de lo que tú estás contando, con que tarden. Y con los clientes B2B pequeños exigen o necesitan mucho aporte, mucho soporte, mucha dedicación, necesitan que te involucres y necesitan que te involucres a nivel personal, necesitan sentir esa cercanía. Pero con los clientes grandes que hemos tenido, con un par de clientes, uno hasta ahora no lo podíamos decir, pero ahora sí lo podemos decir. Ya tenemos permiso oficial para decir que hemos estado trabajando con una de las marcas de Fender durante todo esto, desde el inicio del proyecto. Los aprendizajes con las grandes corporaciones es que todo es muy tedioso, muy burocrático. Hay muchísimas reuniones con el equipo de producto, con el equipo de ingeniería, con el equipo de control de calidad. Después pasas a las cuestiones legales, financieras. Y para un equipo pequeño es todo un reto. Sí. Porque ese es tu cliente, no es un clic y una tarjeta de crédito que te caiga. O sea, son muchos meses de trabajo que van entre los 6 meses y a lo mejor año y medio para cerrar algunos contratos. Mira, y bueno, en muchas empresas, estando incluso uno al lado del otro en las oficinas tal, hasta a veces no nos entendemos, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido vosotros, estando en distintos usos horarios incluso, ¿no? Porque alguno está por Canadá, bueno, me dijiste por varios países. ¿Cómo conseguís eso, que funcione, que esté funcionando como va? Bueno, ahí también hemos usado sentido común. intentar guiarnos por eso. Sí es cierto que puedes leer mucha literatura y hay millones de cosas escritas al respecto, algunas muy valiosas, otras que son, bueno, pues refritos y reciclados ya de tercera, cuarta generación, pero la otra pata en la que nos hemos apoyado es en asesores y consultores que tenemos cerca, a los que nos están ayudando tanto desde el cierre de contratos hasta cómo gestionar equipos remotos. Uno de los inversores minoritarios que tenemos es un grupo tecnológico que se dedica a emprender en serie en proyectos como el nuestro y tiene mucha experiencia en eso. Entonces sus consejos nos han ayudado un montón. Las reglas son sencillas y es que tenemos reuniones diarias para tratar los asuntos inmediatos y únicamente los asuntos inmediatos. Si hay algo relevante, simplemente lo tratamos fuera con las personas que tengan que, fuera de esa reunión, con las personas involucradas. Hacemos cada 2 semanas una reunión de recapitulación y de planificación de las siguientes 2 semanas y independientemente del uso horario pedimos que 4 horas coincidan con el horario europeo, que es donde estamos la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, son reglas básicas, esas son las reglas de oro. Luego, bueno, pues vamos probando y cambiando cosas. O sea, no es algo que hayamos implantado desde el primer día, sino que hemos, pues más o menos yendo aprendiendo de qué funcionaba y qué no funcionaba, pues lo que no funcionaba lo cambiamos. Y volviendo un poco a tus raíces, ¿qué te sigue aportando la música hoy en día a tu faceta de emprendedor?
bueno, la música fue la que me trajo aquí, ¿no? Porque, bueno, en esa sucesión de eventos yo me licencié en filología porque por la cuestión más peregrina de todas las opciones que tenía en aquel momento. Entender las letras de la música que escuchaba era para mí algo fundamental. En aquel momento no había ni el conocimiento del idioma ni la disponibilidad de fuentes o de traducciones. Básicamente teníamos, con suerte, las letras en las carátulas de los discos y ahí sacabas de diccionario y ibas a darle la turra al profesor o profesora que tuvieras y tal. Esto era, mis años de secundaria, era constante y lo hablabas con otros frikis como tú tal, o ponías el oído y bueno, pues entonces ahí pues sucedió que bueno, descubrí que se me daban bien los idiomas y me pareció una carrera atractiva y esa fue la que desarrollé. Eso me llevó a la docencia, a la traducción técnica, pues porque amigos que estaban ya dentro de este mundo pues me fueron haciendo encargos de traducciones técnicas para empresas de audio, porque conocía el idioma como para poder hacer una traducción de esos textos, pero además entendía de qué estaban hablando, ¿no? Sí. Esos documentos técnicos. Y de ahí pues llegó otro punto muy importante otro punto de inflexión, que fue cuando un buen amigo de años atrás montó una empresa en Cedeira de fabricación de equipos de audio. Cedeira, fin de mundo. pues por una serie de casualidades el proyecto acabó ahí y me dijo: yo quiero que vengas aquí a trabajar y creo que tu sitio es este. Él de hecho confió más en mí de lo que yo confiaba en ese momento y entonces con mi bagaje pues fui metiéndome un poco en el papel y luego me formé más específicamente en marketing internacional y en marketing digital y ahí pues cogí esa rama, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta, no, divagué mucho. Y digo, el otro papel que no hablaste de músico, te hemos visto actuar en un grupo aquí en Coruña. ¿Sigues Sigo en activo, sigo con ese proyecto nada más porque ¿Cómo es el grupo? Por si alguien de Coruña el grupo se llama Black y es un grupo que bueno, pues revisamos clásicos de la música soul. Sí, no, suena muy guay. Y yo recuerdo alguna cantante que escuché también espléndida del grupo. Sí, Iria Mejuto, ¿sí? Es la otra pata del proyecto. Y es mi experiencia musical que mantengo hasta el momento. Allá en los 2000 estuve mucho más involucrado antes de la crisis y antes de empezar estas otras aventuras, ¿no? Y bueno, pues durante 10 años estuve tocando con Nova Galega de Danza y también con Faltriqueira. Eran los años donde la escena folk estaba en auge y además eran años de vacas gordas. Sí. Entonces, bueno, hubo muchas giras, muchos conciertos. Fueron años que recuerdo con mucho cariño y a toda la gente con la que ahí estuve involucrado. A muchos los sigo viendo, otros nos hemos perdido la pista o nos chocamos así de vez en cuando. Bueno, y para cerrar, te voy a hacer la pregunta que lanzamos ahora desde los últimos episodios a todo el mundo. Para ti, Richie, ¿qué significa estar en beta permanente? Bueno, yo creo que ese es mi estado vital. Prácticamente desde que tengo uso de razón, pero bueno, en mi vida profesional sí, siempre tengo esa sensación de estar en beta permanente. Vale. De un proyecto a otro, es como el modo por defecto. Bueno, con las ventajas y los inconvenientes que eso tiene. Sí. Claro. Y bueno, Richie, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir tu historia. Cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar a ti, a Joint? Pues Joint, la mejor manera de encontrarlo es en joint.at y a partir de ahí pues ya tienes acceso a nuestra información y demás. Yo estoy en LinkedIn como Richie Rozas
Y bueno, pues sí. Y pero bueno, y alguien quiere contratar el Grupo Black, ¿dónde lo encuentra también? Pues el Grupo Black se puede contratar en Black Galicia, porque claro, con Black solo complicado, lo que puede salir por ahí. En Black Galicia nos pueden encontrar. Y bueno, hablando del beta permanente, si queréis os cuento la última que estoy haciendo, o no sé si tenéis tiempo. Tema literaria. Sí. Sabía, es que no hay emprendedor que no traiga más de un proyecto. Pues cuéntanos qué es tema literaria. Bueno, pues este es otro proyecto que me encontró a mí. Porque un día recibí una llamada de Xavier Alcalá. Sí. Ha estado por aquí hace muchos años cuando arrancamos esto. Sí, me lo contó. Pues Xavier Alcalá un día me llamó. Yo soy amigo de la familia desde hace muchos años, y me contó su proyecto de la biblioteca Xavier Alcalá, que básicamente es que él se ve en una fase ya muy madura, vamos a decirlo así, de su carrera, y que aunque le quedan cosas por escribir, toda su carrera ha sido escrita originalmente en galego y publicada en Galicia. Excepcionalmente pudo haber algunas ediciones en castellano, pero con distinta fortuna, etcétera, etcétera, y él pues no guardaba muy buen recuerdo de esas experiencias. Entonces, él, como ingeniero en telecomunicaciones y mente inquieta también, dice, pues ya está, si tengo la tecnología ahí, voy a saltarme estos pasos que no me han funcionado. Y como a mí lo que me interesa es difundir mi obra y ver cuál es el alcance, y además una de las cosas que más me gustó de su speech fue que él quería validar una hipótesis. Y su hipótesis es que la literatura hecha en Galicia, la literatura en gallego, tiene tantos papeles como para ser universal como cualquier otra literatura del mundo. Con lo cual, si la ponemos en circulación, veremos esos resultados. Su hipótesis creo que se está validando bastante bien, porque desde que me embarqué con él en este proyecto, pues lleva como más de 60.000 descargas de las obras en estos últimos 2-3 años. Y en este momento hemos traducido prácticamente toda su obra, o toda la que está publicada, a castellano, y está publicada. Este año empezaremos con las traducciones al inglés. Y entonces eso me puso en el radar de gente cercana a él que venía a solicitar, oye, esto que estás haciendo con Xavier, necesito que me ayudes porque yo también tengo estos. Y entonces pues me empezaron a contactar ese perfil de autor que quería tener su obra buscando difusión en ese momento, no tanto el reporte económico, porque esa es una película completamente distinta, y de ahí pues me han llegado otros perfiles más institucionales, pues algún encargo de la universidad, o incluso profesionales que usan sus publicaciones como una forma de ingresos paralela y una forma de promoción y visibilidad, ¿no? De autoridad, ¿no? De que genera autoridad. Exacto. Entonces, pues todo esto me ha estado viniendo. Entonces pues estoy ahora en fase de darle forma a algo que cristalice esto, que lo paquetice y que le entregue valor a esa gente que está que crea y que está fuera del mundo editorial tradicional, podamos llamar, pero no necesariamente pueden ser desde escritores noveles o escritores veteranos, pero veo también mucha necesidad en otro tipo de obras, como publicaciones académicas que sí se imprimen, pero al final se quedan en una sala metidas en cajas y no se difunden, con lo cual hay mucho conocimiento, y esto es un proyecto que lo estoy pensando muy a nivel local. O sea, pensándolo desde aquí, sí. Hay mucho conocimiento que sí que puede ver esa vía como una manera de difundirse, y que debería de difundirse, yo creo. Bueno, yo creo que en un año así, a ver si no está para otro podcast, para pero otro ya profundizando en el nuevo proyecto ahí con detalle. Pues como te dijo Paula, muchas gracias, Richie, por venir aquí a contarnos tus proyectos y tu historia.
Y también, bueno, agradecer a todos los que nos escuchan de la provincia de A Coruña y de otros espacios e invitarlos a que si os ha gustado el episodio, pues lo compartáis en redes y en allí donde lo escuchéis. Y recordad, seguimos en Beta Permanente, aprendiendo, evolucionando y compartiendo historias que inspiran con emprendedores y emprendedoras de la provincia de A Coruña. ¡Adiós! Chao. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.